Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y por supuesto a través de la internet. Lamento mucho interrumpir la traviata, pero tenemos muchísimas cosas que comentarle. Fíjese que periodistas marchan en Michoacán, exigen esclarecer el asesinato de Armando Linares. Hoy el presidente dijo que se había, pues en este caso el comunicador, rechazado la protección federal. Mañana dará un informe sobre los hechos. Ken Salazar también lamentó este hecho y dijo apoyar al gobierno para el homicidio. La Suprema Corte de Justicia absuelve a Sergio Aguayo de la demanda de Humberto Moreira. Le mando un abrazo muy cariñoso a Sergio Aguayo. El ministro Saldívar dice que no fue su intención alargar el caso. Alejandra Cuevas y anunció que para el 28 de marzo estaría ya el trámite concluido. Zelensky, el presidente de Ucrania, estuvo esta mañana en el Congreso de los Estados Unidos, volvió a pedir que cierren el espacio aéreo. Biden opinó que no es el momento y llamó criminal de guerra a Putin, quien insiste en que su operación militar avanza en tiempo y forma. Ucrania y Rusia plantean un plan. Hay 15 puntos que podrían garantizar un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Reportan 10 personas muertas en un ataque ruso en contra de una fila. Estaban esperando recibir pan y recibieron descargas. Francia investigará el asesinato del camarógrafo de Fox News como crimen de guerra. Biden confirma que dará más ayuda militar a Ucrania. Rusia bombardea un teatro en Mariupol, donde había cientos de refugiados en los sótanos. La Corte Internacional de Justicia exige a Rusia suspender inmediatamente operaciones militares en Ucrania. México ha planteado en Naciones Unidas reformas al método de trabajo del Consejo de Seguridad para convertirlo en un órgano más transparente, representativo y eficaz. Hoy se realizó la primera audiencia del Bronco. AMLO pidió, por cierto, esta mañana respetar su dignidad y que no se use, dice el presidente, la justicia para venganzas. Liberan bajo fianza a Eduardo León Trawitz, ¿se acuerda usted? Aquel responsable de seguridad de, en este caso, Petróleos Mexicanos. Está en Canadá y portará brazalete electrónico. En más información, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, ciudadano norteamericano, ya en los Estados Unidos, está acusado de 11 delitos en su país. El Senado aprueba reformas para impedir que el tribunal intervenga, dicen ellos, en el poder legislativo, y el tribunal ratifica la orden de que el presidente se abstenga de referir la revocación de mandato. Hoy, como si le hubieran dicho lo contrario, dijo, no, el INE viola la Constitución y yo voy a informar. Y bueno, preguntó por qué no han dado a conocer todavía la ubicación de las casillas. Así abiertamente se metió el presidente en lo que es su revocación. A mí me sigue sorprendiendo que esté tan interesado el jefe del Estado en su revocación. Si fuese revocación, pues yo supongo que no la estarían promoviendo, ¿no? Estarían más bien rehuyéndola todo lo que pueden. Le comento que, bueno, pues la Reserva Federal subió su tasa de interés, un montón de tiempo que no lo hacía, quedó en un rango entre 0.25 y 0.50%. Adivine cuál es la empresa que más quejas tiene ante Profeco, la CFE. Hoy platicaba con el coordinador de la mayoría y les digo, pues denles un toque, ¿no? Ustedes la están rescatando y cuesta un montón de dinero público y maltratan a buena parte de los usuarios. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. Vamos a Michoacán. Marcos Morales, ¿qué novedades tenemos? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. En esta ocasión, pues seguimos con información en tanto ocurre en Zitácuaro, y es que en medio del desconcierto por el homicidio de Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, un sujeto en el velatorio en el que seres queridos acompañaban al fallecido, corrió a los reporteros que en ese momento se encontraban haciendo cobertura en el sitio, lo que averiguó incluso en el reporte de que en el lugar había gente armada, situación que posteriormente fue desmentida por las autoridades. Lo anterior ocurrió cerca de las 14:30 horas en la funeraria Los Ángeles, ubicada en la colonia Melchor Ocampo, frente a la iglesia de San José. Se espera que ya para el día de mañana se lleve a cabo precisamente el sepelio del compañero asesinado. Se supo también que en un momento determinado, este sujeto, el cual vestía una chamarra de piel de color negro y una gorra, increpó a uno de los reporteros que estaban haciendo levantamiento gráfico y lo amenazó que se tenía que retirar del lugar. Al ver en riesgo su integridad, los compañeros se retiraron.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que ante esta situación difundida sobre amenazas a periodistas que cubrían el velorio de Armando Linares, la Fiscalía verificó el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público, mientras que por su parte la Policía Michoacán detalló que no ha registrado la presencia de hombres armados ni recibido denuncias por supuestas amenazas durante el funeral del periodista Armando Linares. Además, detalló que desde un principio se ha brindado apoyo de vigilancia en el lugar en el que está siendo velado, esto a petición de los deudos del comunicador. Doctor, es la información. Muchas gracias por el reporte y bueno, seguimos, son 20 horas con 10 minutos, las 8 de la noche con 10 minutos. Israel Aldave, ¿qué avance en el Senado? Cuéntanos. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Pues la ausencia de los senadores de Morena y de sus aliados políticos provocaron que por falta de quórum la sesión del Senado de la República pues hoy se diera por concluida, se reventara como se le dice, donde justamente se discutía el tema de este decreto para que los servidores públicos puedan promocionar la consulta de revocación de mandato. Y es que fíjate, Leonardo, que justamente pues como te lo comentaba, la ausencia principalmente de los morenistas hizo que la oposición, priistas, panistas, perredistas, emesistas y del Grupo Plural pidieran un recuento del quórum legal, por lo cual se dio justamente a esta solicitud y no se alcanzaba las presencias de los legisladores para que continuara esta sesión, en donde todo apuntaba a Morena y sus aliados políticos pues impondrían su mayoría y se aprobara este decreto. Ante esta situación, la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero, dio por finalizada la sesión, citó para el día de mañana, en donde si esta vez sí acuden a trabajar los morenistas y sus aliados políticos, pues este decreto que tiene que ver con la promoción de la revocación de mandato será aprobado sin ningún problema. Ante esto, la oposición amaga con acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir esto que califican como un atentado en contra de la ley, en contra de la Constitución. Es lo que ocurrió hoy, Leonardo, aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, Israel. Muy buenas noches. Gracias y saludo a la senadora Ruiz Massieu. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches. Llama la atención que se esté tratando de modificar un principio, un elemento electoral. En este caso no es una elección, pues es una revocación de mandato cuando ya está en curso, senadora. Sin duda, no solo está en curso este proceso de revocación de mandato que empezó el 4 de febrero, sino que también está en marcha un proceso electoral en 6 entidades. Y esta interpretación que quieren hacer los senadores de Morena y sus aliados afectaría todo el tema de poder hacer propaganda gubernamental tanto para el proceso electoral como para el proceso de revocación de mandato. Es muy grave lo que quieren imponer. ¿Y cuál es su punto de vista? ¿Qué se debería hacer? ¿Rechazar de plano? ¿Cuál es su punto de vista, senadora? Sin duda habría que rechazarlo. Lo que pasa, para que el auditorio lo tenga presente, es que hoy, como tú sabes, la Constitución prohíbe que los servidores públicos, y eso incluye tanto al presidente de la República como a funcionarios del gobierno federal o funcionarios estatales o municipales, como a los legisladores, incluso también a los gobernadores y presidentes municipales, de hacer cualquier expresión que pueda buscar influir al electorado, hablando bien, por ejemplo, de los programas de gobierno o hablando bien del titular del Ejecutivo. Y esta prohibición que establece la Constitución, pues aplica para todos. La Constitución, como tú sabes, pues es la norma suprema. Lo que los senadores de Morena quieren hacer es sacar una interpretación para que en la ley de impugnaciones electorales se diga que las expresiones de los servidores públicos no constituyen una violación a esa disposición, porque es parte de la libertad de expresión. Se afectaría el alcance de la disposición. Pues, el proceso de revocación de mandato. Sí.
Comprendo. Bueno. Oiga, sí, senadora, cuando aprobaron cuando se aprobó esta ley para la revocación de mandato, se insistió mucho por parte de la mayoría en que era dotar a los ciudadanos de un mecanismo de control del gobierno. Digo, ahora pues han caído todas las máscaras, hay una operación de Estado promovida, hoy mismo el presidente dijo, yo la voy a promover. Yo nunca he visto a ningún gobierno que promueva su revocación. Imaginen un régimen parlamentario que un primer ministro esté diciendo, vengan las mociones de censura en mi contra, me parece contra natura. Pero fuera máscaras, o sea, no es una ley que faculte a los ciudadanos. En este caso estamos ante una operación de Estado, senadora. Absolutamente. La ley y la Constitución sí prevén que la revocación de mandato es un instrumento para la ciudadanía que cuando le pierde la confianza al titular del Ejecutivo, en este caso, le emite un voto para que concluya antes su mandato, ¿no? Ahorita sería, no en los 6 años para el que fue electo. Pero en la práctica y en la realidad, pues desde el gobierno se está promoviendo que la gente acuda a votar para que se quede el titular del Ejecutivo, es decir, no están usándolo, como dice la Constitución, como una pérdida de confianza y por lo tanto se revoca el mandato, sino una ratificación del mandato. Incluso los propios senadores de Morena y muchos funcionarios de Morena han estado llamando a la gente a acudir a votar para que se ratifique en su cargo al presidente de la República, violando flagrantemente la ley. Hay una operación de Estado, pues la verdad es una burla, es que de verdad violentan la ley. ¿Usted conoce algún político que diga, a ver, voten para que me vaya? Yo no conozco ninguno, Nadie. De hecho, es un contrasentido que los únicos que están promoviendo el ejercicio de revocación de mandato son los de Morena, no son otros ciudadanos, ni somos los partidos de oposición, son los propios militantes de Morena los que están llamando a la ciudadanía a votar, y en muchos casos, como hemos visto, y por eso hay muchas denuncias ante el INE, vinculando programas sociales, vacunas, por ejemplo, al ejercicio de revocación de mandato. Esto está prohibido. De hecho, los senadores de Morena tienen una denuncia por estar realizando propaganda gubernamental. Y hoy les pedimos que, como están denunciados ante el INE y el INE y el Tribunal Electoral confirmaron medidas cautelares contra ellos y están resolviendo si hay una sanción para ellos, debían excusarse de este debate porque tienen un conflicto de interés, pero tampoco quisieron. Ellos no consideran que esté mal estar acusados de violar la ley y luego modificar la ley para que no les apliquen sanciones. Me parece que quienes violan las leyes son los demás y nunca ellos. Pero bueno, así está el tema. Supongo que es el tamaño de la desesperación. Le pregunto, senadora Ruiz Massieu, además usted fue canciller de la República, ¿el tema con el Parlamento Europeo lo da usted por zanjado? ¿Quedó como un mal momento o cree usted que va a tener consecuencias? Mira, yo creo que desde luego es un episodio pues muy lamentable, que violenta toda nuestra tradición y todas las formas diplomáticas, ya no solo las mexicanas, que fue una respuesta que no se cuidó desde la Cancillería y que nos pone en una circunstancia, pues cuando menos incómoda, con el Parlamento Europeo, que en el ejercicio de sus facultades, y como lo ha hecho muchas veces en el pasado, se pronuncia sobre un tema de preocupación para los europarlamentarios, donde además tenemos un acuerdo global con Europa que contiene todo un pilar de derechos humanos. Sí tienen facultades para pronunciarse sobre temas específicos de derechos humanos, eso no nos vincula ni mucho menos, pero es un gesto político que ellos hacen y nosotros al responder de esta manera descuidada y falta de diplomacia, de las, las prácticas más elementales usadas por la diplomacia, pues la verdad generamos una situación muy incómoda con el de... Sí, se me está yendo la senadora Ruiz Massieu. Bueno, senadora, ¿me escucha? De ratificación del acuerdo global. Claro que sí te escucho, Leonardo. Sí. No, ya es que se nos fue un momentito la onda. Del acuerdo global con Europa, todavía los parlamentos nacionales tienen que aprobar o no el tratado actualizado. Y pues estas circunstancias no ayudan. Es una relación muy importante
pues que sí se ve un poco, vamos a decir, erosionada, raspada, lastimada con este episodio y bueno, algunos otros con países en lo particular. Sí, porque que le llamen a un europarlamento borregos, yo supongo que si algún líder europeo llamara borregos al Senado de la República, pues no tendría la mejor opinión de él. Pero bueno, espero que no afecte demasiado las relaciones entre la Unión Europea y México, que hay que recordar es una asociación estratégica. Senadora, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches y un saludo a tu auditorio. Saludos, la senadora Ruiz Massieu. El día de hoy, platicando con usted recuerda, además de senadora, hoy fue canciller de la República. Laura Cardoso, vamos contigo, adelante. Hola, Leonardo. Hoy Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno se dedique a perseguir políticos. Esto salió a raíz del caso de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, del que dijo es un asunto que está en manos de la justicia. También negó que se trate de un asunto político y que la Fiscalía General de Justicia sigue este caso por un abuso de autoridad en contra de policías de la Ciudad de México. Comentó que es muy importante que la ciudadanía y los medios de comunicación le ayuden a difundir el origen de la denuncia por parte de los policías, ya que se trató de un abuso de autoridad, y escuchemos lo que dijo esta mañana. Falso, no, aquí no perseguimos políticamente. Tantos años que luchamos contra la persecución política, por supuesto que no, y en todo caso es un asunto que está, repito, en manos de la justicia, y sí es muy importante que la ciudadanía y que los medios nos ayuden a difundir de dónde viene, cuál es el origen de por qué se presenta esta denuncia penal por parte, pues, de policías en donde hubo un abuso de autoridad. Comentó Leonardo que los policías fueron golpeados, humillados, que hubo un abuso de autoridad, y a partir de ahí son los propios policías los que presentaron esta denuncia ante la Fiscalía Capitalina, por lo que es un tema eminentemente judicial, no, que no hay nada político detrás. También dijo que Sandra Cuevas ha hecho declaraciones que se caen por sí solas y que no puede mentir de esa manera, como el hecho de decir que el gobierno de la 4T desaparece periodistas, y dice que su gobierno es democrático y que siempre ha luchado para que se cumpla la ley y también para que la autoridad se comporte adecuadamente. El reporte esta tarde, Leonardo. Noches. Oye, preguntarte también, ¿cuántos diputados del Congreso de la capital han pedido licencia para súbitamente, interesante, revocarle el mandato al presidente de la República? Ya van 13 diputados los que se han ido, Leonardo, porque pues han decidido pedir esta solicitud temporal, una licencia temporal, para ir abiertamente, justamente a irse a hacer promoción de este ejercicio. ¿De la revocación? Ayer se aprobaron siete licencias, y a 6 meses de haber iniciado la actual legislatura, pues ya son 13 en total. Los diputados de Morena que pidieron licencia justamente para ir a respaldar al Ejecutivo Federal y la consulta son 11, y 2 más que ya se habían ido y que ahorita están ocupando cargos en la administración pública. La salida será durante todo un mes, lo que resta de este mes y hasta la consulta, pues ha generado el descontento de los diputados de oposición, quienes ayer les hicieron un llamado a respetar a los ciudadanos que votaron por ellos para legislar y no para salir a volantear a las calles en favor de esta consulta de ratificación de mandato. Que no es ratificación, es revocación, pero ya la cambiaron, ¿no? Ya la cambiaron ellos, ya. Sí, la cambiaron ellos. Te voy a dar la lista de los que ya se fueron y que andan ahí volanteando en la calle y además... Oye, por si alguien votó por alguno de ellos, que sepa que pues decidió dejar sus funciones legislativas e ir a hacer actividad de partido, así directamente, ¿no? Porque supongo que no es por los ciudadanos. Para eso. Incluso hubo alguno como... Bueno, ahorita que llegue a la lista, déjame recordar. Es Valeria Cruz, es Alberto Martínez Urincho, es Nancy Núñez, es Gerardo Villanueva, es Fernando Mercado, es Octavio Rivero, es Leticia Estrada, es Valentina Batres, es Carlos Hernández, quien incluso sí dejó ahí su argumentación de que se iba porque va a ir a apoyar esta consulta ciudadana,
es Xóchitl Bravo y Yuridia Ayala. Los que se van un mes tranquilamente, dejaron a su suplente y van a regresar el próximo 11 de abril a ocupar nuevamente su curul en el Congreso capitalino. Pero son diferentes, no tienen nada que ver con el partidazo. Bueno, pues te agradezco mucho tu crónica. Muy buenas noches. Te mando un abrazo, buenas noches. Yo te mando 3, Laura. Bueno, pues ahí tiene usted la crónica de Laura Cardoso y dice, no, hombre, no, si aquí son las cosas diferentes, ¿eh? ¿Cómo va a creer usted que es diferente? 11 se fueron, licencia, ¿por qué? Para hacerle la campaña al presidente de su ratificación. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tema abordamos esta semana? Pues mira, yo creo que un tema muy importante, que ya hemos platicado algo, pues es el tema de la inflación, ¿verdad? La inflación, que es el aumento generalizado de los precios, y donde de acuerdo al INEGI el año pasado fue de 7.3%. Esto es los precios en promedio, o la canasta como mide el INEGI, el aumento de los precios fue del 7.3%. Pero eso no es lo que están sintiendo los mexicanos. Y menos en el caso de la comida, Leonardo, porque, por ejemplo, la cebolla en el último año, 174% más. El limón, 170%. El gas natural, el famoso gas, ¿no? Que no van a subir los precios del gas. Bueno, pues ya pasó este tanque de 20 kilogramos, ya pasó de 230 pesos a 335, o sea, 67% más. Las tortillas 20% más y la carne de res 17%. Entonces, primero, los mexicanos estamos ya sufriendo en la compra de los alimentos en promedio, 13% precios más caros. Quiere decir que si hace un año con 100 pesos te comprabas 100 pesos de alimentos, pues ahora te compras 13 pesos menos, te alcanza para menos. Varias explicaciones, ¿no? Una, bueno, pues en la pandemia una buena parte de la producción cayeron los inventarios. Se reactiva la economía, pues tienes más demanda de productos que oferta de productos. O tienes el tema de que cambió el consumo, Leonardo. Muchas personas ante la pandemia pues empezamos a comprar televisores, compramos una computadora, compramos un celular o cambiamos cosas de nuestra casa y los muebles. Entonces los bienes duraderos aumentaron la demanda y también aumentó el precio de eso, afectando el precio de todo lo demás, de la logística. Tienes puertos que tienen todavía 40 o 50 barcos esperando desembarcar en puertos en los Estados Unidos. Pero luego tienes gente que llega a los puertos y no tienes camioneros que manejen los camiones, porque hay todavía mucha gente que no se está reincorporando a la economía. Y en el caso mexicano, un fenómeno que ese sí es nuevo, ¿verdad? Yo no sé si en el mundo se había registrado, pero el crimen organizado también hoy le pega a la inflación. Porque tienes el caso de la extorsión o tienes el caso de campos abandonados, que es el caso de limón, que te explica el aumento. No es que haya aumentado el consumo de limón, no le estás poniendo más limón a los camarones, no le estás poniendo más limón al ceviche. Lo que está ocurriendo es que está habiendo menos oferta de limón por temas de crimen organizado. ¿Cuál es el problema de esto? Una parte muy importante, Leonardo, que hay que recordar que el nivel de pobreza extrema es cuando no te alcanza, cuando no tienes un ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos. Y entiendo que el cálculo del Coneval, de cuánto te vale esa canasta básica hoy, son cerca de 1,950 pesos mensuales. Quiere decir que el mexicano que no alcanza un ingreso de 1,950 pesos mensuales está en pobreza extrema. Y cuando sube el aumento de los precios, es que aumenta la pobreza extrema en el país. Y eso yo creo que es lo dramático de esto, que no solamente tienes una economía que no está creciendo, que ya quedamos que en 3 años el crecimiento es negativo, sino que ahora además tienes un aumento generalizado de precios que hace que la gente tenga menos capacidad de compra. Yo creo que es un reto muy importante en los próximos años y no hay nada que le pegue más a la pobreza de la gente que el aumento del precio de los alimentos. Y yo por eso creo que es un tema muy importante que hay que atender en todas las aristas. Pero creo que es un problema donde los mexicanos no habíamos visto aumentos de precios tan importantes y ahora yo creo que es uno de los retos más graves y sobre todo que hace que aumente más la pobreza en el país.
Sí, absolutamente. Oye, ayer leí una encuesta que publicó el Universal que de manera absolutamente diáfana te permite ver, es una encuesta de la capital, debo decir, cómo le ha ido a la gente con la economía familiar en los últimos 3 años y particularmente en el último, ¿no? Y lo ligo con el tema de la inflación. Enrique, 65% dice que ha empeorado. 2/3 de los capitalinos dicen que su economía familiar ha empeorado, Enrique. Y no hay duda, y porque estamos teniendo un doble impacto, Leonardo, que es muy importante. ¿Cómo mejoras el nivel de vida de la gente? ¿Cómo aumentas el poder adquisitivo de la gente? Yo digo que siempre es de 2 formas. Una es o aumentas los ingresos o bajas los precios. Y se pueden las dos. México, una de las razones por las que pudo también abatir la inflación en los últimos 20, 30 años, es porque abrimos la economía al mundo. Y eso quiere decir que si tienes un productor en México que quisiera cobrarte precios altos, pues lo importas. O sea, las importaciones han ayudado a que los precios adentro de México se mantengan controlados. Lo que pasa hoy en día es que hoy también estamos importando la inflación. Y pongamos el caso de Ucrania, ¿no? Nomás por poner un ejemplo. Hoy en día justamente la invasión de Rusia en Ucrania pues ha hecho que el gas que se iba de Ucrania a Alemania pues se vaya menos cantidad. 30% del gas de los alemanes viene de Rusia. Entonces, estamos importando inflación cuando también están aumentando los precios de los combustibles. Entonces, sí, yo creo que esas cifras que tú dices son verdad. Los mexicanos la están pasando mal y la estaban pasando mal por una economía que no crecía y ahora la vamos a pasar también mal por una economía que no crece, pero que además están aumentando los precios. Es muy importante atender este tema si no queremos que se salga del control el aumento de la pobreza en el país y en consecuencia también el tema de la inestabilidad y la inseguridad en México. Oye, el más temible de todos los fantasmas es que llaman estagneinflación, ¿no? Es decir, crecer poco o no crecer y mucha inflación, Enrique. Ese es el fenómeno. Tú normalmente a veces hay inflación en el mundo cuando hay una demanda muy creciente, cuando la economía está creciendo. Aquí, y dirías, bueno, pues entonces, ¿qué haces para bajar la inflación? Bajas el crecimiento de la economía, aumentas, entre otras cosas, las tasas de interés. Pero una economía como la nuestra, que no está creciendo y además tiene inflación, pues sí es como el peor de los mundos. Si quieres para no excederme aquí, en un próximo comentario me gustaría hacer algunas reflexiones de qué se podría hacer del lado del aumento de los ingresos y qué también se podría hacer por el lado del aumento de la producción, sobre todo en el sector agropecuario, Leonardo. Oye, gran tema, y bueno, y a ver si lo ligamos también, la reflexión que hoy daba a conocer el Banco Mundial, ya lo sabíamos, traemos la productividad estancada desde los 90, es uno de los grandes debates que deberíamos estar teniendo a nivel nacional. Pero mi querido Enrique, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias, saludos al auditorio. Saludos. Sí, yo creo que este tema de la productividad y la cohesión social, ¿no? El tema de los grandes diálogos nacionales, yo creo que los diálogos institucionalizados han dado muy buen resultado en Europa, en Chile, para ir reduciendo distancias, ir protegiendo a determinadas poblaciones. Pero bueno, dejo ahí ese tema y para fortuna nuestra, pues Enrique de la Madrid todas las semanas en este espacio. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Hemos estado pendientes, por supuesto, de la situación que priva allá en Michoacán, también lo que dijo esta tarde el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vamos ¿con quién vamos, Nora? Omar Hernández, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. En el estado de Zacatecas hay una consternación después de que un comando armado ingresara a un domicilio en la capital del estado de Zacatecas. Ya no estamos hablando de los municipios de Fresnillo, de Guadalupe o zonas alejadas. Estamos hablando ya en la parte central del estado, donde un comando armado ingresó por ahí de las 4 de la tarde más o menos a un domicilio en la colonia González Ortega y comenzaron a escucharse los gritos. Después los disparos. Los primeros respondientes aseguran que al menos había 6 víctimas al interior de este domicilio. Hasta el momento no te puedo confirmar la cifra exacta porque salen los policías, la puerta se cierra y ya no pueden ingresar el resto de los elementos policíacos. Se estuvo a la espera de la orden de cateo de un juez que finalmente llegó y actualmente están los elementos forenses adentro todavía haciendo las investigaciones, pero te repito, según la versión de los primeros respondientes, la policía de Zacatecas, serían al menos 6 las víctimas asesinadas en esta masacre de la capital
del estado de Zacatecas. Es el reporte. Muy bien. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pide licencia por 15 días para estar suspendida del cargo por la decisión de una juez. Un asunto, bueno, pues bastante complicado de seguir. Se supone que mañana iba a estar en presentación ante la juez, pero bueno, la nota que está saliendo en este momento es que pide licencia por 15 días. Yo doy la más cordial bienvenida al presidente fundador de Comex y embajador eminente de este país, Andrés Rosenthal. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Gusto de oírte y estar con tu auditorio. Pues rogarle, por favor, que comparta con el auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país su punto de vista, cómo está evolucionando esta situación crítica, la invasión rusa a Crimea. Embajador. Muy interesante, Leonardo. Hoy fue el día 22 desde la invasión de Rusia a Ucrania, y lo que esperaban los rusos, aparentemente, por lo menos así lo indicó el presidente Putin, es que esto iba a ser una operación relámpago y que iban a poder controlar a Ucrania, por lo menos una parte de Ucrania, muy rápidamente. Y no ha sido el caso. De hecho, los ucranianos han resistido con mucha valentía, con mucha pasión, con mucho nacionalismo. Tienen y siguen recibiendo armamento de los países de Occidente, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de la Unión Europea, y la verdad es que han montado una defensa bastante impresionante en las partes donde se han encontrado con las tropas rusas. Por otra parte, la estrategia rusa aparentemente falló. Las columnas de tanques y de transportes de tropas se quedaron parados a varios kilómetros de la capital. Eso en cuanto a, digamos, la parte geopolítica. En el sur de Ucrania ha habido mucha violencia, mucho bombardeo, muchas muertes de civiles. La opinión pública rusa recibe información falsa de su gobierno, de que esto es una operación especial solo para pacificar a Ucrania, y pues han alegado que está controlado por simpatizantes desnazificar, nazis, dicen ellos, Así es. Pero la verdad es que sorprende que al día 22 todavía los ucranianos controlan buena parte del territorio. Hay 3 millones de personas de Ucrania que se han escapado del país a los países vecinos y a otros países de Europa, inclusive aquí a México. Pero lo más interesante de las noticias últimas que yo vi fue un artículo en el Financial Times hoy que habla de un acuerdo probable entre Rusia y Ucrania de 14 puntos para poder terminar con los bombardeos, terminar con la presencia de tropa rusa en Ucrania, a cambio de que el gobierno de Ucrania acepte una serie de condiciones, principalmente se comprometa a nunca ser parte de la OTAN, y que se compromete a no estacionar armas ofensivas en su territorio, y podría quedarse como presidente esta figura que hoy es un ícono internacional, el señor Zelensky. Que hoy habló ante el Congreso de los Estados Unidos en pleno, ¿sí? Oiga, de todas maneras, esto era lo que Rusia pedía antes. Está costándole mucho también, a términos políticos, a Putin la opción de que tomar Kiev supone bombardearla con aviación, lo cual pues daría imágenes dantescas de la ocupación de la capital. Pero la idea esta de pacificar el Donbass y todo lo demás, pues cuando tienes las tropas ya estacionadas en Kiev, dejó de ser creíble, embajador. Totalmente,
Leonardo, coincido. La verdad es que no se entiende bien, por lo menos yo no entiendo bien la estrategia completa que está siguiendo Putin en su invasión. La verdad es que no han bombardeado a la capital con la misma intensidad que lo han hecho en otras ciudades, sobre todo en Kharkiv y en el sur, en el puerto del sur de Ucrania. Pero la verdad es que parecería que no quieren tampoco destruir la capital. ¿Recuerdan lo de 2013-2014, cuando se sublevó la población civil y eventualmente llevaron a la renuncia del entonces presidente prorruso? Y yo creo que Putin ya vio, después de 22 días, de que esta resistencia ucraniana trasladada a una guerrilla urbana, donde las tropas rusas tendrían todas las de perder por no conocer el lugar, por ser tropas verdes, por ser muy jóvenes o por ser inclusive extranjeros, les iría muy mal en tratar de ocupar Kiev. Y tampoco el alcalde ha dicho que hay 40,000 personas, además de las fuerzas regulares, armadas en Kiev. O sea, sería manzana por manzana irla peleando, embajador. Así es, y me da la impresión, no se sabe realmente, pero me da la impresión de que Putin ya se dio cuenta de esto y está concentrando, de hecho, su movimiento de pinza desde el norte, desde Belarus, desde el este de la frontera con Rusia vía Donbass y desde el sur de Crimea. Por cierto, otro tema que aparentemente estaría en este acuerdo putativo que todavía no se conoce sería el reconocimiento del gobierno de Ucrania de que Crimea ya le pertenece formalmente a Rusia. Y eso pues, es algo que les va a costar mucho, porque Crimea siempre ha sido parte de la Ucrania y pues se antoja difícil que hagan ese compromiso, pero vamos a ver. Vamos a ver, sería como el Minsk, ya no sé en qué van, 3 o 4. Preguntarle, embajador, usted que tiene tanta experiencia, hoy leí a Richard Haas decir, a ver, deberíamos estar pensando en darles más incentivos, dice, desde la lógica americana, a los chinos para que actuasen más contundentemente en este frente. ¿Usted qué opina? ¿Qué habría que hacer? ¿O cómo? Yo me he preguntado muchas veces, usted entiende mucho de este tema, si los chinos se sienten maduros como para ejercer un liderazgo político-militar tan fuerte, decir, a ver, señor Putin, vamos a serenar los ánimos. En fin, ¿cómo ve el tema chino, embajador? Me da la impresión, Leonardo, que los chinos, como de costumbre, quieren quedar bien con un lado y con el otro. Obviamente para ellos la relación con Rusia es importante, ha sido siempre importante, han tenido una alianza, por lo menos en teoría, respecto a muchos temas internacionales, pero creo que en esta ocasión también China está preocupada por su relación con Occidente, que finalmente son los países de Occidente su mercado natural, donde realmente exportan la mayoría de sus productos que salen de China, y me da la impresión de que ellos lo que quieren es quedar bien con el diablo por un lado y con los otros por el otro. No sé si es fácil hacerlo. Ellos ya han negado, el gobierno chino ha negado a través del embajador chino en Washington, de que había un acuerdo de parte de China de apoyar militarmente a Rusia en esta invasión a Ucrania. Y finalmente para ellos lo más importante es que no estalle una conflagración global que acabaría finalmente con la paz mundial, y esto creo que es probablemente lo que más mueve a Xi Jinping para ello. Tú también tienes una gran experiencia sobre esto, estuvimos juntos con el experto italiano que nos comentó mucho la relación entre Estados Unidos y China,
y me da la impresión de que Xi Jinping en este momento lo que está queriendo hacer, por una parte, es ofrecerse como mediador, como país y gobierno amigo de las dos partes en este conflicto, y por otra parte asegurar que no se le vayan a poner a China sanciones adicionales a las que ya tienen impuestos desde tiempos del presidente Trump. Ya. Oiga, sobre el tema de las repúblicas cercanas a, por supuesto, lo que era la Unión Soviética, pienso en Polonia, pienso en las Bálticas, me ha sorprendido, embajador Rosenthal, que países tradicionalmente neutrales como Finlandia, que recordamos sufrieron la invasión rusa en su momento, Suecia, que había tenido esta idea de neutralidad como un elemento identitario, ahora pues ven la amenaza rusa claramente, y en algunos casos hemos visto, particularmente en Polonia, con todo fundamento, que pues el oso está mostrando los colmillos. Supongo que, bueno, pues otro de los riesgos es que empecemos a tener un rearme en la Europa oriental. Embajador Rosenthal, ¿qué opinión tiene de eso? Eso ya se está dando, Leonardo. Yo creo que la decisión de Alemania de suministrar armamento y equipo a los de Ucrania, la decisión de Polonia de recibir más tropa y más armamento de parte de los Estados Unidos y de los países miembros de la OTAN, el hecho de que Suiza, por ejemplo, país totalmente neutral, a lo largo de su historia haya aceptado imponer sanciones contra Rusia, y lo que tú mencionas de los países nórdicos, de Finlandia, de Suecia, que pues han querido siempre mantener una relación, yo diría, en paz, primero con la Unión Soviética, o inclusive yendo más hacia atrás en la historia con el Imperio Ruso, la Unión Soviética y ahora Rusia, indica que van a por lo menos reflexionar sobre estas posiciones de neutralidad que tradicionalmente han mantenido. Yo fui embajador en Suecia en los tiempos en que había una gran tensión entre Rusia, o la entonces Unión Soviética, y Suecia por la presencia de submarinos soviéticos en aguas del Báltico. Inclusive, anécdota, cuando presenté credenciales al rey Gustavo de Suecia, me llevó a la ventana de su palacio que da sobre el Báltico y me dijo: embajador, allí abajo del agua, está lleno de submarinos soviéticos que nos están espiando y todo esto. Entonces, esas relaciones que yo llamaría tradicionales de estos países están siendo revisadas. Ya en Finlandia, esta mañana, el embajador ante las Naciones Unidas dio una conferencia de prensa y dijo que el 57 o 60% de su población están repensando la membresía de Finlandia en la OTAN. Eso, si se fuera a dar, sería un golpe fuertísimo frente a Rusia, y Rusia lo tomaría sin duda como una agresión directa a ella, ¿no? Entonces, pues sí, estamos, yo creo que viviendo un reacomodo de la geopolítica de la zona de Europa del Este, de los países nórdicos, de los países bálticos, que no hay que olvidar que formaron parte, igual que Ucrania, de la Unión Soviética en su momento, y readquirieron su independencia cuando cayó la Unión Soviética. Entonces, todos estos se están viendo, y al mismo tiempo los países de la OTAN y de Europa, de la Unión Europea, también están repensando cómo tener esta relación con Rusia en momentos en que Rusia demostró ser un agresor directo a Ucrania. Si se engulle Ucrania, pues a mayor razón se puede engullir a cualquier... En fin, en todo caso, ahí está la amenaza potencial. Embajador, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo y mucho gusto. Bueno.
el presidente fundador, el gusto es nuestro, presidente fundador de Comexi y embajador eminente de este país, Andrés Rosenthal, hoy para fortuna nuestra platicando con usted. Y voy rápidamente con la doctora Domínguez Barbosa, tenemos poquito tiempo. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, espero que todos estén muy bien. Y bueno, ¿qué está pasando con esto de Delta Cron y por qué tanta noticia? ¿Qué es eso? Un híbrido. Sí, dime. En enero, la Organización Mundial de la Salud había dicho que probablemente se trataba de una contaminación en el proceso de secuenciación genética, no la catalogaba como una nueva variante, una nueva mutación. Sin embargo, esta semana pues lo declaran ya y se trata de una nueva mutación. ¿Entre qué y qué? Entre Delta, el fragmento AY4 y la parte de Omicron BA1. Realmente no tiene implicaciones hasta ahorita esta nueva variante en cambios a nivel clínico, es decir, no da datos de mayor gravedad ni de infecciosidad. Hay datos someros de que hay más casos en Francia, Dinamarca, Países Bajos, pero en niveles realmente muy bajos. Insisto, los síntomas no cambian. Pero, ¿qué es lo importante? Que, bueno, pues al margen de todo esto que está sucediendo, la nueva variante y lo que hemos platicado anteriormente en este espacio, lo que está sucediendo en China y en Hong Kong, pues obviamente preocupa mucho porque pues hay países que están reduciendo drásticamente las pruebas. México no es la excepción, ya vimos que están haciendo anuncios para ya eliminar mucho de esto y esto pues nos inhibe la capacidad para detectar hasta dónde va el virus. Entonces, cuándo se está propagando, cómo evoluciona, etcétera. Muchos países, insisto, en Asia y en el Pacífico están siendo afectados por esto. Y bueno, este viernes pasado, el 11 de marzo, se cumplieron 2 años, Leonardo, ya desde que se declaró esto una pandemia, 2 años y más de 6 millones de muertes. Y sin duda han disminuido el número de muertes, el número de hospitalizados, pero no deja de pesar. Realmente me sumo al llamado de Tedros Adhanom Ghebreyesus, y pues sí, esta pandemia está lejos de terminar y no va a terminar en ninguna parte hasta que termine en todas partes, Leonardo. Entonces, si podemos seguir usando el cubrebocas, manteniendo la distancia, independientemente de lo que los políticos nos canten al oído, doctora. Sí, se anuncian próximamente, vienen reducciones en las medidas, sobre todo con el uso de cubrebocas en exteriores. Insisto, la ventilación sigue siendo lo prioritario. Si están en exteriores y no están en un lugar aglomerado de gente, se puedan poder retirar el cubrebocas siempre y cuando estén completamente vacunados y que busquen su refuerzo. Si no están vacunados, no lo hagan. Y si van a un lugar con mayor gente, pues entonces sí, con cubrebocas siempre. Doctora, como siempre, un placer escucharte. Cuídate mucho. Que estén muy bien, cuídense, por favor. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.